El secreto de los guardas. Jimmy Rodríguez se encontraba en la sala de espera del teatro de la ciudad de Pereira, en compañía de sus 32 compañeros de la banda Philharmonic. Estaba frente al espejo arreglando los últimos detalles de aquel traje que le habían regalado desde que entró, y acomodando su corbata con ese chaleco que lo hacía ver como un pingüino, su pantalón muy bien planchado sin ninguna arruga que arruinara tan bella noche. Ese gesto serio que lo caracteriza bastante. Jimmy es un hombre de unos 35 años, que aún llevaba su cabello largo, solo que para estas presentaciones él se hacía una simple cola de caballo. Comenzaba por estirar sus dedos para estar preparado para tocar su violín. Esta noche sería más que diferente. Este hombre llevaba casi toda su vida detrás de estas cuerdas. La paciencia, la disciplina, al fin comenzaba a estar dando fruto para lo que él disfrutaba. Y se había preparado durante muchos años. En este momento, por su cabeza, pasó un recuerdo de esos que cuando estás solo, te deben sacar unas sonrisas pícaras que a no cualquiera le llegan a la memoria. Entró el director para decirles que fueran ya preparándose. Él suspiró de nuevo muy profundo. Tomó su hermoso violín Stradivarius. Suspiró. Miró hacia el escenario. Él iba a interpretar una de las piezas más difíciles de interpretar, The Last Rose of Summer, de Heinrich Wilhelm Ernst. Es originalmente un poema irlandés del siglo XIX, que se ha musicado en diversas ocasiones por diversos compositores como Beethoven, Mendelssohn o Benjamin Britten, pero las variaciones para violín de Heinrich Wilhelm Ernst, el mismo violinista y compositor, se llevan la palma en cuanto a dificultad de ejecución. Todos los músicos ya se encontraban en sus posiciones. La música comenzó. Él se remojó los labios, tuvo el violín sobre su hombro. El arco empezó, la música se dejó llevar. Los telones comenzaron a abrirse y sobre la gran sala se miraba la cantidad astronómica de personas que se habían presentado. Los aplausos comenzaron a llenarlo. Él cerró sus ojos y tocaba como nunca. Su cuerpo se sentía atrapado entre las notas, y no hablemos de aquello que nos mueve. Sus cabellos comenzaban por soltarse de aquel caucho que tenía atrapado sus cabellos. Entre más tocaba, las notas de todos sus compañeros eran entender que la inspiración lo atajaba. Su piel erizada, sus cabellos sueltos como cual bestia que corre por las llanuras libres. Las gotas de sudor comenzaban por caer de su frente. La presión cada vez era más y más. Su violín tenía un tono particular que nadie más entendía, solo él. El secreto que le había heredado su maestra. Retomando unos años hacia atrás para ser más exactos, cuando él tenía una tierna edad de 13 años, esa edad donde se puede definir lo que va a pasar en la adultez, su padre, el señor Carlos, desde sus 5 años le había regalado a Jimmy su primer violín. Desde ahí, sabía que el niño tendría un gran futuro. Lo había inscrito en las mejores escuelas de música, pero ninguna podía dar con la talla de Jimmy. Pero los milagros de alguna manera existen, y a la ciudad había llegado una mujer de Francia. Según las historias que venían detrás de ella, era una maestra inigualable en el arte musical, y el señor Carlos no perdería tal oportunidad de que su hijo aprendiera del arte de la música. Pero más que esto, él iba a aprender. Colette Farou-Dumont había llegado a Pereira para su retiro de los grandes escenarios europeos. Decidió escoger un país tropical y criollo. Carlos, como buen padre, decidió pagarle sus mensualidades. Su hijo tiene un talento nato de esos que venían a ser explotados, y con la señorita Colette Farou-Dumont, él encontraría la máxima gloria de la música. Durante varios meses de ejercicios, de prácticas inagotables, dedos llenos de callos, sudar hasta sangrar,
el nivel musical de Jimmy estaba alcanzando niveles que jamás había imaginado. Luego de unos cuantos años, sería Jimmy entregado el secreto de Colette. Se encontraba tomando una pequeña pausa, un descanso por así decirlo, para seguir con las piezas de grandes maestros, en piezas que para hombres maduros eran un complicado arte, pero para Jimmy era como un juego de niños. Colette entró en compañía de una hermosa señorita de 23 años, una jovencilla de un cuerpo maravilloso. Sus curvas delineadas se dejaban ver sobre un hermoso traje de gala, aquellos ojos negros con la mejor noche platónica. Su cabello del mismo color iba amarrado en peinado y ella se notaba con una seriedad inquebrantable. Jimmy se puso de pie al ver entrar a su maestra y a aquella hermosa chica que le lanzó una mirada junto con una sonrisa que él jamás había visto en ninguna chica. ¿Sí? Y se había encargado tanto de estar entre sus ensayos que se había olvidado de tener una vida como un adolescente normal. Mi querido Jimmy, hola. Era la primera vez que Colette se dirigía con él usando aquel adjetivo y de una forma tan poco usual. Te quiero presentar a la hermosa Fernanda. Ella es otra de mis queridas estudiantes. Y sabes, tú estás listo para el máximo secreto del violín. Mi querida Fernanda, por favor, ¿puedes tocar tu violín? Aquella hermosa chica tomó su violín como hermoso acto protocolario. Ella tomó su violín, lo sacó del estuche y comenzó a tocar. La manera de tocar su violín era magistral. Los sonidos del violín de Fernanda tenían algo particular, y aun sabiendo que era una pieza que él manejaba muy bien, sin embargo, Fernando tenía algo particular en ese instrumento que tenía. Había algo, pero él no podía saber qué era. Era un sonido indescifrable. Jimmy se quedó estupefacto ante la interpretación de ese hermoso instrumento. Señorita Colette, esa canción siempre la he practicado y usted sabe que la interpretación que hago es magnífica y usted misma lo ha dicho. Ella le miró con una mirada que más bien lo dejó en una gran incertidumbre. Fernanda, acompaña al señor Jimmy para que le digas el secreto. Fernanda se sonrió y tomó de la mano a Jimmy, llevándolo hasta una de las habitaciones de la parte trasera del salón. A Jimmy se le aceleró el pecho al solo sentir el roce de una mujer. Sin embargo, Fernanda puso un dedo sobre los labios de Jimmy. «Tú debes ser un gran músico, ¿cierto?», preguntó. Jimmy solo la miró con sus ojos, un poco asustado, pero él quería mejorar sus técnicas, y según la señorita Colette, ella le enseñaría el secreto para poder tocar mejor. Fernanda lo guió hasta uno de los salones, uno que jamás había entrado, quizás por respeto, pero lo que había que llamaría bastantemente la atención. Fernanda sacó una llave de sus bolsillos y al abrir la puerta se encontraba una habitación con luces en tonos rojos. De ella expedía un suave aroma y Fernanda simplemente lo arrastró hacia adentro de la habitación. La gran cama de sábanas blancas. Algo particular en esa habitación era un gran espejo que estaba en la pared. Jimmy se quedó sin habla, sus manos le temblaban, un sudor frío lo recorrió. Ella comenzó a quitarse la ropa muy lentamente, dejó deslizar la chaqueta de gala, se puso frente a Jimmy, mientras cada botón de su camisa lo quitaba, su mirada pícara. Jimmy quedó estupefacto, era su primera vez, y ahora, más una chica tan guapa, hermosa, excepcional, atractiva. Ahora él sí estaba temblando un poco más, sus manos, su voz, casi al punto de desquebrajarse como una cáscara de huevo. «¿Qué tienes?», le preguntó Fernanda, mientras se encontraba con un sostén negro de encaje. Jimmy no podía articular las palabras necesarias para definir la excitación que ella le causaba. Fernanda se acercó y le arrancó un beso que jamás olvidaría. Como el primero de todos, él sintió que era un campo de zombies, uno que era fulminado por una bomba atómica. Ella dejó deslizar su mano hasta su miembro viril que comenzaba a entrar en acción, tan normal para cualquier hombre, pero él era una sensación nueva, magistral,
única. Fernanda tomó sus manos inexpertas y le ayudó a recorrer ese cuerpo delicado, esa piel tercia, esos pechos duros sobre aquel sostén. Lanzó besos más húmedos que los anteriores. Sus labios comenzaron a adaptarse a su boca, más adelante a su cuerpo. Sus manos aún temblando le recorrían aquel cuerpo. Ella lo tiró sobre aquella gran cama. Se liberó rápido de su pantalón, dejando ver aquella diminuta tanga que iba muy bien a juego con su sostén, con aquellos ligueros que están entre sus piernas. Ella se opera a su lado. Como fiera salvaje, se lanzó sobre aquel bulto que estaba en el pantalón de Jimmy. Él aún quieto, sorprendido, en shock, quedó como estatua. Ella con sus dedos largos, expertos en el violín y en el sexo, lo liberó de su jean, quitándole su boxer, dejó a plena vista su miembro viril, y Fernanda se sonrió con más gusto. Lo metió dentro de su boca, comenzó a susurrar muy despacio, a moverlo de adentro hacia afuera. Y con sus manos lentas comenzaba a subir y a bajar. Jimmy se retorcía en la cama. Ese algo, una energía extraña que era casi parecida a interpretar el violín, se lo causaba a ella. Él bajó la mirada mientras observaba cómo ella se devoraba su miembro. Esos ojos negros se conectaron entre sus ojos. Y ahí quedaba él atrapado entre ese remolino. Lo sacó de su boca, comenzó a usar su lengua para comenzar a subir por su abdomen, por su miembro, y se arrastraba como una serpiente sobre él. Mientras esa tibieza del cuerpo de ella lo comenzaba a estremecer mucho más. Ella le tomó su miembro, llevándolo a las puertas del placer. Él estaba estupefacto al sentir todas estas nuevas sensaciones. Se hicieron uno entre un abrazo que duró un instante. Entre sus memorias quedaría remarcado como la gran inmortalidad. Ella se levantó de la cama, luego de la sesión de 10 minutos más larga de su vida. Tomó un violín, mientras dejaba que sus dedos se deslizaran sobre su hermoso sexo. Jimmy no entendía nada. Sus dedos húmedos de sexo de mujer, de esa salida celestial perdida de los mortales, tomó su delicada humedad y resbaló por las cuerdas de aquel violín, y al tocarlo su sonido fue maravilloso. Los aplausos llenaban la sala de conciertos del teatro, mientras él comenzó a hacer la venia correspondiente para dar las gracias. De esto que era como una droga, y en su camerino bebiendo algo de whisky y relajándose, alguien tocó su puerta. Al abrirla, era una hermosa chica. Tenía un gafete colgado en su cuello, que la representaba como una periodista de un diario reconocido de la ciudad. Estaba buscando una entrevista con el músico revelación. Quería saber cuál era su secreto. Jimmy se sonrió al mirar tan hermosa chica, y ese potencial entre sus muslos. Sigue. Jamás está de más tener más inspiración, y cerró la puerta tras de él.